Buenos días. En esta oportunidad, los ingenieros Juan Villarroel y mi persona, Ana Ibarra, les hablaremos sobre el factor de compresibilidad y equilibrio líquido-vapor en la materia de características y propiedades del gas natural, asesorados por el ingeniero magíster Tomás Marín. Esta presentación está estructurada de la siguiente manera: introducción, cálculo de factor Z, cálculo de fases, conclusiones. Iniciaremos con una introducción. La industria del gas natural a nivel mundial es uno de los negocios con mayores ingresos económicos en el sector energético. Dada su importancia para las naciones productoras, esta se actualiza tecnológicamente cada segundo, involucrando variables termodinámicas como ecuaciones de estado y características químicas de la mezcla gaseosa en paquetes informáticos. Estas ecuaciones, creadas por grandes investigadores, como lo son modelos, ecuaciones y correlaciones para determinar el factor de compresibilidad, cálculo de fase, punto de rocío. El comportamiento de los gases naturales, así como el de vapores obtenidos de hidrocarburos, no responde con exactitud a la idealidad. Lo podemos ver en la figura de la derecha. A presiones bajas y temperaturas normales las diferencias son pequeñas, pero a altas presiones las diferencias son mayores. Por lo tanto, se corrige esta mediante el factor de corrección Z y es de vital importancia en trabajos de ingeniería como diseño de compresores, tuberías de gas, entre otros. Otro parámetro fundamental en los cálculos de ingeniería de gas es los cálculos de fase, mediante cálculos de equilibrio líquido-vapor con ecuaciones de estado. Estos se han convertido en una herramienta ampliamente utilizada en la industria petrolera y serán aplicados en esta investigación. Los diagramas de fase más utilizados son los diagramas de fase presión-temperatura, que representan una serie de datos e información que muestran conceptos relevantes para poder entender el comportamiento del gas natural, como curva de punto de burbuja, que representa todos los puntos en los que una mezcla líquida aparece la primera burbuja de vapor, curva del punto de rocío, que representa todos los puntos en los que una mezcla gaseosa aparece la primera gota de líquido, el punto crítico, que es el punto común de las curvas de rocío y de burbuja, la temperatura cricondentérmica, que es la máxima temperatura a la cual coexisten la fase líquido-vapor, y la presión cricondembárica, que es la máxima presión a la cual coexiste la fase líquido-vapor. En este trabajo haremos comparaciones de diferentes métodos para determinar el factor de compresibilidad y daremos los cálculos necesarios para hacer los cálculos de fase. Posterior, realizaremos nuestras conclusiones y análisis. El cálculo del factor de compresibilidad Z se realizará mediante la ecuación de estado SRK y la correlación Mann-Mould. La ecuación de estado SRK, SOAF en 1972 publicó un perfeccionamiento de la ecuación de estado anterior, conocida como ecuación SRK, en la cual se involucran tres constantes. Como podemos ver, la ecuación depende de una constante A y B, que a su vez está determinada por la presión y la temperatura de operación y la constante universal de los gases, además de dos constantes A y B minúsculas que dependen de la temperatura, de la presión y del factor acéntrico, ya tabulado para cada componente de la mezcla. El modelo matemático Mann-Mould, que es una correlación presentada en el año 2013, y para su desarrollo se tomaron en consideración más de 300 datos medidos y calculados de publicaciones previas. Se desarrolló la correlación por técnicas de regresión y los resultados presentan un excelente ajuste, especialmente a presiones altas, a presiones superiores de más de 6.000 psi, que otras correlaciones arrojaban errores. Como se puede observar, depende de la presión y de la temperatura pseudo reducida. Para analizar el comportamiento de este factor de compresibilidad con estos modelos anteriores,
se estudió la siguiente muestra de gas natural, bajo condiciones de operación de 4000 psi y 380 grados Fahrenheit. El factor de compresibilidad es un parámetro introducido en la ecuación de los gases ideales para simular el comportamiento de un gas real, el cual depende principalmente de las condiciones de presión y temperatura a los cuales está sometido dicho gas. Partiendo del principio de los estados correspondientes desarrollado por Van der Waals y Kay, cada gas o mezcla de gases tendrá el mismo factor de compresibilidad a iguales condiciones de presión y temperatura pseudo-reducida. Las condiciones pseudo-reducidas de un componente y una mezcla de ellos depende de las condiciones críticas y las condiciones operacionales de cada uno de ellos. Como observamos en las ecuaciones pasadas, tenemos que calcular los parámetros de temperatura y presión crítica y temperatura y presión pseudo-reducida. Las condiciones críticas y pseudo-reducidas de presión y temperatura se obtuvieron a través del modelo de Stewart-Buchel y el factor acéntrico por la regla de las mezclas. Para el cálculo de las constantes A y B, de igual forma fue necesario el cálculo de otros términos para su obtención. La ecuación de estado establecida por SRK establece lo siguiente para el cálculo de Z. Las constantes A y B fueron obtenidas partiendo de otras constantes mostradas a la derecha, como ya lo explicamos en la parte anterior, con el factor acéntrico y la temperatura y la presión crítica. Sustituyendo estos valores, estas constantes, en la fórmula general, obtenemos un factor de compresibilidad igual a 1.0790. Continuando con el cálculo a través de la correlación de Mahmoud, se establece lo siguiente. A partir de la presión pseudo-reducida y la temperatura pseudo-reducida, se calcula el factor de compresibilidad Z, obteniendo 0.9835. Antes de realizar un análisis específico del comportamiento del factor de compresibilidad, es necesario comprender la naturaleza de dicho valor. Cuando el valor de Z es igual a 1, el comportamiento se asemeja al de un gas ideal, es decir, no hay diferencias entre la densidad molar real e ideal. Z representa cuán alejados estamos del modelo ideal de los gases. Si Z vale 1, entonces el modelo ideal es aplicable. Dependiendo de la presión de los valores de Z, pueden ser menores o mayores a la unidad. Si la presión es baja, dominan las fuerzas intermoleculares atractivas, las cuales reducen el volumen respecto al del gas ideal, y Z será menor que 1. A presiones altas dominan las fuerzas repulsivas, las cuales expandirán el gas respecto al gas ideal, y Z será mayor que 1. Los valores obtenidos por ambos métodos, como vimos anteriormente, nos indican que la muestra de gas natural presenta un comportamiento real, debido a que el valor obtenido fue diferente a la unidad. Es necesario acotar que el comportamiento del factor de compresibilidad está influenciado en gran medida por la composición de la mezcla de gases. Se ha comprobado que a mayor contenido de fracciones pesadas habrá una desviación mucho mayor del comportamiento ideal. En este caso, la muestra estudiada se ajusta a esta premisa, puesto que presenta una composición del 90% entre metano y etano, que son componentes más livianos, y en consecuencia, el valor obtenido es cercano a la unidad. Adicional, la carta generalizada de compresibilidad de Nelson-Ober, mostrada a nuestra izquierda, nos indica el comportamiento del factor en función de las condiciones de presión y temperatura, el cual establece que cuando se trabaja con presiones altas, por encima de 4000 psi, el valor se mantendrá por encima de la unidad. Realizando un análisis de cálculo por ambos métodos y comparándolo con el valor obtenido a través del gráfico de Standing Katz, mostrado a nuestra derecha, el cual es uno de los más aceptados por la comunidad científica, ya que fue realizado a través de datos experimentales y ha sido objeto de revisiones y auditorías en muchas ocasiones, podemos observar que el valor más preciso es el obtenido a través de la ecuación de estado SRK. Esto es principalmente porque la ecuación de Mahmoud es una adaptación del gráfico, pero presenta cálculos más precisos cuando se trabaja a presiones muy altas, por encima de 6000 psi. Y la ecuación de estado, la cual parte de la ecuación general de Van der Waals, está adaptada para cualquier condición que presente el gas. A continuación se presentan los errores relativos, donde el menor error se obtiene con la ecuación SRK. Buenas, queridos compañeros, profesor. Soy el ingeniero Juan Villarruel
Y continuando con el desarrollo de la exposición, les hablaré un poco acerca del cálculo de fases y cada uno de los parámetros involucrados para la determinación del estado de una fase de una mezcla de hidrocarburos. Una fase es la parte de un sistema que es uniforme en propiedades físicas y químicas, homogénea en composición y separada de otras fases coexistentes por límites definidos. La fase más importante en el proceso de producción del petróleo son los hidrocarburos en fase gaseosa y fase líquida. Generalmente estas fases pueden coexistir en equilibrio y dependerá de las condiciones de presión, temperatura y composición de la mezcla. Para analizar más a fondo este comportamiento, desarrollaremos un ejemplo donde se pondrá en práctica dichos conceptos. El ejemplo o caso estudio es el siguiente. Dada la siguiente composición molar de los componentes de una mezcla de gas y líquido, la cual se encuentra a una presión de 2000 psi y a una temperatura de 150 Fahrenheit, realizar el cálculo de fases de la misma. Como podemos observar en el recuadro, están cada uno de los componentes o compuestos de la mezcla de hidrocarburos, desde C1 en este caso, hasta el C7+, que son las fracciones pesadas, con la impureza del CO2. Como no se cuenta con las características de la fracción pesada, se utilizarán los valores correspondientes al hectano o al C7. Adicional, para los cálculos que se desarrollarán más adelante, es necesario conocer las características o las propiedades físicas de cada uno de estos componentes. Entre ellas son el peso molecular, la gravedad específica, las condiciones críticas y el factor acéntrico. Cada uno de estos datos o valores lo podemos encontrar en el manual de la GPSA en la sección Propiedades físicas de los hidrocarburos. Inicialmente, antes de la determinación del cálculo de fases, es necesario calcular la presión de convergencia, el cual es uno de los parámetros más importantes, el cual en este estudio será determinado a través del método R-Sasa y otros, el cual fue presentado en el año 1952 por R-Sasa, Glass y Ottfeld, y es utilizado principalmente para predecir el comportamiento de la presión de convergencia en mezclas de hidrocarburos ligeros. Dependen principalmente de la temperatura de operación y de la composición de las fracciones pesadas. Como podemos observar en la ecuación presentada en dicho modelo, se observan las propiedades de los componentes pesados y la temperatura de operación. Adicional a esto, se presentan tres constantes que van desde A1, A2 y A3, que fueron desarrolladas por los autores a través de la data experimental que incluyeron durante su estudio para la obtención de la correlación. Si realizamos la sustitución de los datos de nuestro caso estudio en la ecuación de R-Sasa, incluyendo los valores del peso molecular y la gravedad específica del componente C7+, en este caso el del hectano, obtenemos el valor de la presión de convergencia, la cual va a ser igual a 3.351,6511. Este valor nos indica que a esta presión ambas fases del sistema, líquido y gas, se encuentran en equilibrio, es decir, el valor de las constantes de equilibrio de cada componente son igual a 1 y no hay diferencias entre la fracción molar gaseosa y la líquida. Como la presión de operación es diferente a la presión de convergencia, podemos inferir que dicho equilibrio en nuestro caso estudio no es posible. Por tal razón, habrá diferencias entre las fracciones líquidas y gaseosas. Continuando con la determinación posterior a la presión de convergencia, corresponde al cálculo de las constantes de equilibrio. Estas serán desarrolladas a través de la correlación de Wilson y Thor, la cual fue presentada en el año 1981 y es una reformulación de la ecuación presentada por Wilson en 1968 y se presentó principalmente debido a sus resultados más precisos en sistemas con alta presión. Si observamos la correlación de Wilson y Thor, podemos observar que incluye el valor de la presión de convergencia, parámetro que no se consideró en la ecuación original. Adicional a esto, también se incluye el valor de una constante A, que como vemos depende de igual forma de la presión de convergencia y la presión de operación.
Realizado el cálculo y la sustitución de la ecuación principal para cada uno de los compuestos de la mezcla de hidrocarburos en estudio, obtenemos los valores de la constante de equilibrio. Como podemos ver, ninguno de los compuestos presenta una constante de equilibrio igual a la unidad. Por esta razón, se presentarán diferencias entre las fracciones molares, tanto gaseosas como líquidas. Adicional a esto, se realizó un ajuste al cálculo de la constante de equilibrio de las fracciones pesadas C7+ en relación a la constante de equilibrio del hextano. Esta sugerencia o este ajuste fue presentado por Katz en 1959, quien consideró que un factor de 0.15 veces la relación de equilibrio del hectano sería un valor razonable para estimar la relación de equilibrio del C7+ o las fracciones pesadas. Adicionalmente, para tener una visión un poco más clara de la presión de convergencia en nuestro caso estudio, se realizó el gráfico entre la constante de equilibrio y la presión, gráfico lot-lot, donde se observan cada uno de los compuestos de la mezcla en estudio. Podemos observar que convergen para una constante de equilibrio igual 1 a la presión de 3.351. Adicionalmente, obtuvimos la constante de equilibrio para una presión de 2.000 psi, que es la presión de operación, y finalmente se hizo el cálculo por una presión de 1.000 psi para tener un ajuste un poco más uniforme de los datos. Finalmente, para el cálculo de fases, se establecieron un conjunto de ecuaciones que proporcionan las relaciones necesarias para realizar los cálculos de la composición de un sistema de hidrocarburos. Generalmente estos cálculos se les denomina cálculos flash o cálculos rápidos y parten del principio de que la fracción molar total es igual a la sumatoria de las fracciones molares gaseosas y las fracciones molares líquidas, y que la constante de equilibrio o la razón de equilibrio es el cociente entre las fracciones molares gaseosas y líquidas. Partiendo de estos dos principios, se obtuvo la siguiente ecuación para determinar el número de moles gaseosos. Es una función que depende principalmente de la fracción molar total y la constante de equilibrio. Para desarrollar dicha ecuación se planteó el método de Newton, el cual es una adaptación al método de Newton-Raphson. Por esta razón, es un método iterativo que nos permitirá determinar el valor del número totales de moles gaseosos. El método de Newton-Raphson depende principalmente de la ecuación principal, su derivada y de una ecuación para determinar el valor siguiente y de esta forma ir iterando hasta obtener el valor deseado. Realizando las 6 iteraciones correspondientes a este caso, se obtuvo el valor de los números del número de totales de moles correspondiente a la convergencia igual a 1,2088. Partiendo de la definición de que el número totales de moles gaseosos más el número totales de moles líquidos es igual a 1, podemos concluir que este valor de n sub b no puede ser mayor a la unidad. Por esta razón, realizamos el ajuste determinando que el valor de n sub b será igual a 1. Podemos inferir de esta manera que si los números total de moles gaseosos es igual a 1, podemos inferir que el sistema se encuentra en fase gaseosa. Realizando los cálculos tanto de las fracciones líquidas como de las fracciones gaseosas para cada uno de los compuestos, concluimos lo que inferimos en la lámina anterior, que los valores de Z sub i corresponden a los valores de Y sub i. Adicional a esto, se presentan una serie de condiciones que nos permiten determinar en qué fase se encuentra la mezcla de hidrocarburos que estamos estudiando. Estas condiciones son las siguientes y dependen de los valores de las fracciones molares totales y de la constante de equilibrio de cada uno de los componentes. La condición 1 es la siguiente: si Z sub i por K sub i y Z sub i entre K sub i son mayor a 1, la fase se encuentra en mezcla. Si comparamos con los resultados obtenidos, el valor de Z sub i por K sub i fue igual a 1,7274 y el valor de Z sub i entre K sub i fue igual a 0,7236. En conclusión, esta condición no aplica.
Si pasamos a la segunda condición, el valor de Z sub i por K sub i es menor a 1, nos encontramos en fase líquida. El resultado obtenido fue igual a 1,7274, concluyendo que tampoco aplica para el sistema. La última condición es que el cociente entre Z sub i y K sub i sea menor a 1 para estar en fase gaseosa. El resultado obtenido fue igual a 0,7236, concluyendo que esta condición sí aplica y por esta razón, como inferimos anteriormente, nos encontramos en fase gaseosa o fase de vapor. Como nos encontramos en la fase gaseosa, podemos determinar la presión de rocío, la cual representa la máxima presión en la cual se forma la primera gota de líquido, es decir, el sistema pasa a estado bifásico. La correlación para el cálculo fue la presentada por Elsher-Cowie en el año 2002, la cual relaciona la composición de las fracciones molares con unas constantes y la relación entre dicha composición de las fracciones pesadas con los componentes livianos e intermedios de la mezcla. Como observamos en la siguiente lámina, vemos la correlación de Elsher-Cowie, una correlación bastante extensa que depende de 18 constantes y cada una de las fracciones de cada uno de los compuestos y la interacción de las fracciones de la fracción pesada con cada uno de esos compuestos, tanto livianos como intermedios. Realizando el ajuste, en nuestro caso estudio, obtenemos el valor de presión de rocío igual a 591,29 psi. Por esta razón, nos indica que todavía, como nos encontramos en una presión de operación de 2000 psi, se requeriría un diferencial de presión de 1408,73 psi para entrar en la fase bifásica. Este parámetro es de gran importancia durante la fase productiva del yacimiento, por lo que se debe evitar que se generen diferenciales de presiones hasta obtener dicho valor de presión de rocío, ya que debido a esto la fase líquida entraría en el sistema y, como todos sabemos, el gas es mucho más movible que el líquido y esto generaría una disminución en la permeabilidad relativa del gas y por ende una disminución en el índice de productividad del pozo. En conclusión, para cerrar lo que es el cálculo de fases de la muestra en estudio, podemos concluir que la muestra que se estudió se encuentra en fase de gas o fase de vapor a una presión de 2000 psi y a una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Conclusiones. El factor de compresibilidad de los gases es uno de los parámetros más importantes para el modelaje del comportamiento de los gases a partir del modelo ideal. Las correlaciones empíricas y las ecuaciones de estado han permitido el cálculo de dicho factor de una manera más rápida y bastante eficiente en relación al diseño experimental. Esto lo que nos indica es que a partir de las ecuaciones de estado, las distintas correlaciones que se han desarrollado para el cálculo de factor de compresibilidad permitirán agilizar los cálculos que involucren a dicho factor. La ecuación de estado de CRK modela con un porcentaje de error aceptable el comportamiento del factor de compresibilidad de los gases a cualquier condición de operación. La correlación de Matmut presenta resultados más precisos cuando se trabaja a presiones altas de 6000 psi. En el estudio realizado, la ecuación de estado de CRK comparando con el gráfico de Standing-Cat fue más precisa que la correlación de Matmut con un error relativo de 3,15%. Como ya indicamos en la segunda conclusión, la correlación de Matmut es mucho más precisa cuando se trabajan con presiones altas por encima de 6000 psi. En cambio, el caso estudio de la muestra número 1 fue una presión de 4300 psi. Por esta razón, los valores obtenidos no fueron del todo tan precisos si lo comparamos con el gráfico de Standing-Cat. Son múltiples las aplicaciones de cálculo de fases en la industria petrolera: diseño de separadores de petróleo, cálculo de balance de materiales para yacimientos con base a la composición, procesos de recuperación secundaria por inyección de gas, cálculo de yacimientos de condensados, diseño de planta de gasolina natural y diseño de muchos procesos en refinerías. Es esencial y es sumamente importante determinar en qué fase se encuentra un sistema de hidrocarburos, ya que en base a esto se podrá determinar cómo será su disposición final o cómo será su aprovechamiento en cada uno de los procesos en los cuales esté involucrado.
El estudio del comportamiento de fases se divide en dos partes generales: estudio cualitativo y estudio cuantitativo de fases. En el primer caso se estudian los diferentes diagramas de presión-temperatura, presión-volumen, composición, etc. En el segundo caso se desarrollan fórmulas y métodos para calcular la composición y cantidades de la fase de un sistema a una presión y temperatura dada. En este caso, en nuestro caso de estudio, trabajamos con el estudio cuantitativo a través del cálculo a través de fórmulas y métodos para determinar tanto la composición como el estado de la fase de la mezcla en estudio. La determinación de la fase en que se encuentra una mezcla de gas natural depende principalmente de la composición de las fracciones pesadas, la presión y la temperatura. La presión de rocío en yacimientos de gas condensado es un parámetro de gran importancia para la optimización del proceso productivo, puesto que permite evitar daños en la formación por acumulación de líquidos, disminución de la permeabilidad relativa del gas. El cálculo de la presión de rocío es función de la composición de las fracciones pesadas de la mezcla. Y para finalizar, en el caso de estudio, la presión de 12.000 psi, la mezcla se encuentra en fase gaseosa y requerirá un diferencial de 1.408,73 psi para pasar a la fase bifásica, líquido y gas. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado la presentación.